Se presentan dos iniciativas para reformar un tema toral de la democracia y las libertades en la Ciudad de México. Me refiero al tema del derecho a la información y la libertad de expresión. En particular, en este país, uno de los principales agravios a la democracia no solo ha sido la violación sistemática a la ley electoral y a la ley en general, sino sobre todo en materia de derechos ciudadanos a la información y a la libertad de expresión, es el monopolio de los medios masivos de comunicación, en particular la televisión y la radio, que hemos visto que dos empresas a lo largo de décadas han monopolizado la señal televisiva. Ahora se incorpora una nueva empresa. Sin embargo, se privilegia en el caso de la información que se da en los medios masivos de comunicación el interés de los grupos de poder económico y político en turno, de tal manera que hemos pasado de la paradoja de el soldado del presidente que se declaró alguna vez el presidente del Grupo Televisa, a ser ahora el empleado de la televisora, como ocurre con el presidente actual de nuestro país, que ha sido producto, como bien han documentado varios periodistas, entre ellos Genaro Villamil, producto de un montaje televisivo que llevó a la elección de 2012. Sin embargo, además, en nuestro país hay 9 familias que son dueñas del 80% de las señales de radio comercial en el país. Y en particular, en la Ciudad de México, esto aumenta. Son menos el número de familias que son, o empresas que son responsables de esto. Frente a ello, hay una demanda, hay una exigencia por la democratización de los medios de comunicación. Y cuando se habla de democratización de los medios de comunicación, estamos refiriéndonos de la democratización al acceso a la radio, a la televisión y ahora al Internet, que es la nueva plataforma de la comunicación. Por eso, en nuestra iniciativa retomamos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce los derechos de la comunicación como derechos humanos. En ese sentido, y estos están, digamos, reconocidos la libertad de expresión, la libertad de información, el acceso en igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico. Esto lo resalto, yo sé que es un tema federal, pero como integrantes, miembros, habitantes de la Ciudad de México, siendo la concentración humana más importante y al mismo tiempo de mayor número de ciudadanos, tenemos que considerar esto como un derecho que no se nos puede negar. Y también se reconoce, la Convención Interamericana reconoce el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación como un derecho humano. En ese sentido, hoy en día, digamos, la otra perspectiva es que el Internet o la Internet se ha convertido en el nuevo espacio público. Tenemos que modificar nuestro concepto de espacio público que tiene la Constitución que se propone e incorporar que el ciberespacio, el espacio creado por las redes sociales, el Internet, representa una ágora pública, representa un espacio público sobre el cual se tiene que garantizar la libertad de expresión y sobre todo la neutralidad de la red. Estas dos son demandas internacionales que ha recogido la Convención Interamericana y que tienen que ser reflejadas en nuestra Constitución. Cuando se habla de este derecho a la neutralidad de la red, se está hablando de garantizar que ningún ente público, sea un gobierno o ningún ente privado, sea una empresa, pueda controlar los contenidos del Internet. Desgraciadamente en nuestro país, el día de hoy, el Senado de la República está iniciando un debate, esperemos que sea público y con consulta al pueblo de México, sobre el Tratado Transpacífico, que va a afectar estos derechos. En ese Tratado Transpacífico no solo se van a anular leyes y artículos constitucionales de la soberanía del país sobre temas tan importantes como la alimentación, la salud, la educación, porque este Tratado Transpacífico, que es un bloque económico contra China, que está promoviendo el presidente Obama, el todavía presidente Obama, esto nos quiere llevar al hecho de que se va a permitir, de acuerdo a este tratado que se fue negociado a espaldas de los pueblos de los 11 países que supuestamente lo van a suscribir, y entre otros,
ahí se establece el derecho de las empresas proveedoras de servicios de Internet a poder controlar los contenidos a petición de particulares y a petición de gobiernos. Esto es una violación flagrante a la libertad de expresión y al derecho a la información. Por eso nosotros queremos que en esta Constitución quede establecido el derecho a la neutralidad de la red y quede establecido y garantizado la libertad de expresión irrestricta en Internet, para lo cual se proponen, frente a esta realidad, nuestra propuesta es, por un lado, establecer estos derechos en la Constitución, pero también crear las condiciones materiales de infraestructura y el compromiso del Estado en la ciudad para garantizar estos derechos. Por un lado, nosotros creemos que en el caso del Internet, siendo un derecho humano, porque hoy quien no está conectado a la red sufre de discriminación, sufre de exclusión social. Ya incluso a nivel la OCDE misma, las Naciones Unidas, reconocen que el acceso al Internet, el acceso a la red, a las nuevas tecnologías, es una medida, un índice de desarrollo humano y un índice de inclusión. Por eso nosotros consideramos que en esta Constitución no es suficiente enunciar que el acceso a las redes, a las nuevas tecnologías y al Internet se va a hacer de manera progresiva. Nosotros creemos que debe quedar ahí establecido que es un derecho ciudadano el acceso a la red y que el gobierno de la ciudad, las instituciones públicas deben garantizar este derecho. Por eso nosotros creemos que debe establecerse allí que el Internet debe ser gratuito. Hoy hay muchas formas de cobrar este servicio, que no es solamente el acceso al tubo de la red o de la fibra óptica, sino que los servicios de producción y de administración y de acceso a ciertos contenidos ya de suyo se cobran, y ese es el principal negocio de la red. Por eso creemos que el acceso a Internet en esta ciudad debe ser gratuito. Ya ciudades como Nueva York han establecido un programa de un Wi-Fi o Wi-Fi de toda la ciudad que permite el acceso a cualquier persona que asiste, que visita o que vive en esta ciudad tenga acceso a la red. ¿Por qué? Porque es ya una necesidad social, una necesidad humana, económica, cultural y política estar conectado a la red. No estarlo es estar excluido. En ese sentido, proponemos que así sea este asunto del Internet, y al mismo tiempo que se le sea considerado como un servicio público. No se siga pensando que es solo un negocio al que tenemos que pagar para acceder a él, sino que sea un servicio público, casi como la electricidad o el acceso al agua. ¿Por qué? Porque el Internet, el desarrollo tecnológico que viene, que es el Internet de las cosas, va a interconectar nuestra vida cotidiana, los elementos de nuestro hogar, los automóviles, los elementos interactivos en las escuelas, en todas las formas de los elementos tecnológicos y las herramientas de enseres, vehículos, etcétera. Todos los dispositivos van a estar conectados e interconectados. Entonces, imaginen que por falta de recursos alguien no pueda acceder a estos servicios. Creo que es importante que por eso se considere un servicio público. Al mismo tiempo, a este respecto, nosotros creemos que debe existir una empresa pública que provea estos servicios para garantizar la neutralidad de la red, que no haya censura, que se garantice la universalidad y que se dé un buen servicio. Porque todas las empresas en México pagamos uno de los internets más caros del mundo, pero tenemos al mismo tiempo uno de los peores servicios. Y la principal, afectación a los consumidores es el hecho del engaño publicitario de las empresas proveedoras de servicios, que nos dicen que proveen proveen a los consumidores 20 megabytes o 100 megabytes, cuando en realidad están refiriendo a megabits, que son entre 5 y 8 veces menos de lo que enuncian. Ya no solo no llega lo que dicen, sino que la unidad de medida que están utilizando es distinta a la que nos están vendiendo. Entonces, todas estas, afectaciones a nuestros derechos como consumidores, o en la dimensión de ciudadanos como consumidores, tienen que, en este caso del acceso a la red, es importante que los entes públicos tomen cartas en el asunto. Al mismo tiempo, para garantizar el derecho a la información y el acceso a los derechos de la comunicación,
estamos proponiendo que el canal de televisión de la Ciudad de México, la estación de radio de la Ciudad de México, dejen de ser de uso gubernamental y se conviertan en medios públicos que sean administrados por los ciudadanos a través de un Consejo Ciudadano de Medios Públicos que garantice varias cosas. Uno, que estos medios cumplan con lo que esta Constitución va a mandatar sobre derechos de la comunicación, la información y el acceso a la red. Dos, que estos medios públicos van a garantizar el derecho de réplica, el derecho y que al mismo tiempo tengan una instancia que se le denomine Defensoría del Público, que al mismo tiempo va a defender los derechos de la audiencia frente a las mentiras, frente a la desinformación o a las medias verdades o a las alusiones personales o a los ataques que ocurren en los medios. Tiene que haber vacunas. La impunidad con que los medios de comunicación disertan, dicen, acertan sobre los temas es impresionante. Todos los ciudadanos estamos inermes frente a los ataques de los medios. Eso todavía les da más poder del que ya tienen como poder fáctico, además de ser un poder mediático. Entonces necesitamos crear a nivel federal no se aceptó que esto se materializara, se enunció, ahí está en la reforma constitucional, pero nosotros queremos que en la Ciudad de México debe haber una defensoría del público y de las audiencias, y al mismo tiempo, pues que esta defensoría de las audiencias también, y conjunto con el Consejo Ciudadano de Administración de los Medios Públicos, genere políticas para que las personas con otras culturas, o en este caso, con personas con alguna discapacidad, sea reconocido en la política de comunicación, en los medios de comunicación social, y se establezca la traducción a subtítulos, al lenguaje de señas o al sistema braille, algo que ya debe ser de uso corriente porque representan más del 10% de la población y que tienen que ser los medios, tiene que ser una ley que aquí obliga a los medios a usar esos lenguajes para poder no dejar en condiciones de desventaja a nadie. Por último, me parece importante señalar que estos artículos no son una propuesta más hacia este constituyente. Creo que recogen la demanda de democratización de las nuevas generaciones, de los comunicadores, de los periodistas que hemos dado la lucha en los medios. Sabemos que hoy ser periodista es una de las profesiones de más alto riesgo, y aquí se han presentado también demandas para los derechos de los comunicadores, que no voy a mencionar, pero a los cuales también, digamos, me acojo y apoyo. Entonces, necesitamos medios públicos y necesitamos un internet gratuito para todos. Muchísimas gracias. A usted, diputado Ramírez Cuevas. La iniciativa que modifica y adiciona los artículos 12, 41 y 67 en materia de derecho a la información.